UIS, Universidad Industrial de Santander. Esta universidad está ubicada en la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander. Es una organización que tiene como propósito la formación de personas de alta calidad ética, política y profesional, la generación y educación de conocimientos, la conservación y reinterpretación de la cultura, y la participación activa liderando procesos de cambio por el progreso y la mejor calidad de vida de la comunidad. Colombia, por su ubicación geográfica, es considerado como uno de los países con mayor diversidad vegetal del mundo. Su flora nativa posee cerca de 45.000 especies de plantas, que equivale al 10% total de las especies a nivel mundial, porcentaje considerado alto por el tamaño del país si se compara con África, que al sur del Sahara contiene a cerca de 30.000 especies. De igual manera, ocupa el tercer lugar en número de plantas vasculares endémicas y alberga más de 50.000 especies en flores. Las selvas, bosques y páramos colombianos son considerados como una dispensa para proveer a la humanidad, no solo de nuevas especies vegetales que se pueden utilizar para principios medicinales, sino también como aceites esenciales exóticos y desconocidos para perfumería tradicional. Pensando la utilización de esta riqueza natural y de las propiedades curativas de ciertas plantas utilizadas ancestralmente por los grupos indígenas, buscando igualmente aprovechar al máximo las propiedades aromáticas como alternativa agroindustrial, nació el Centro Nacional de Investigaciones para la Agroindustrialización de las Especies Vegetales Aromáticas y Medicinales Tropicales, CENIVAN. Su misión es la de investigar integralmente las especies aromáticas y medicinales colombianas, para impulsar el desarrollo competitivo y sostenible de la agroindustria de esencias, extractos y derivados naturales, transfiriendo nuevos conocimientos a las comunidades campesinas, las asociaciones de productores, a los sectores farmacéuticos e industrias del país. ¿Qué son los aceites esenciales? Son mezclas complejas de compuestos orgánicos volátiles, producto del metabolismo secundario de plantas aromáticas. Además, son productos agroindustriales de alto valor agregado. Su composición puede variar entre 20 y 200 o más componentes en diferentes concentraciones. Generalmente, los compuestos mayoritarios son los que determinan la calidad del aceite y las propiedades biológicas, y por lo tanto los usos finales de los mismos. Usos y aplicaciones. Los aceites esenciales se emplean para la elaboración de saborizantes, aromatizantes, licores, perfumes, artículos de aseo, como materias primas para productos farmacéuticos y además para preparaciones medicinales. ¿Cuáles son las esencias más comunes? El mercado de los aceites esenciales es bastante grande y competitivo. Además, se encuentra en continua transformación para adaptarse a las exigencias de los consumidores. Esto a raíz de las preferencias actuales con productos naturales. Los materiales derivados de plantas constituyen alrededor del 25% de los ingredientes de la perfumería, y esa proporción va en aumento. El 85% del mercado de esencias está representado por las esencias de naranja, limón y citronela, además menta, cedro, limonaria y lavandas. Las especies más importantes en cuanto a valor comercializado son las de menta, limón, rosa, jazmín, especies con citral, sándalo, vetiver, pachulí, cetros, lavandinas, citronelas y cítricos. Principales países exportadores de aceites esenciales. Uno de los principales exportadores de aceites esenciales es Guatemala, con una exportación anual de alrededor de 300 toneladas. Otros países con una importante actividad en este campo son Argentina, Brasil, Jamaica, Haití, Perú y República Dominicana. Chile es un país tanto productor como exportador. En el caso de Colombia, como ya lo sabemos, es uno de los países más ricos en recursos naturales, con una gran diversidad floral estimada en 51.220 especies de plantas vasculares. La escasez de investigaciones detalladas de esa biodiversidad desde el punto de vista de la química de productos naturales por personal colombiano ha facilitado que muchas de nuestras especies hayan sido evaluadas y aún explotadas por grupos extranjeros, especialmente compañías farmacéuticas. Primera etapa: extracción y elaboración de los aceites esenciales. Este proceso se desarrolla en 3 etapas denominadas campo, universidad e industria. La primera etapa consiste en la propagación del material vegetal. Como se sabe, las plantas se propagan básicamente de 2 formas, utilizando semillas y por propagación vegetativa, utilizando diferentes ingestos o tubérculos. Además, se debe tener en cuenta el cuidado para evitar que estos cultivos
sean atacados por diferente tipo de plagas. En la segunda fase de la primera etapa encontramos el cultivo, donde hay diferente tipo de plantas con características específicas. Allí encontramos palma rosa, limonaria, estragón de invierno, hadrón, orégano de menta, artemisa, inalilán, entre otras. Como siguiente etapa está el compostaje, donde se explicaba que este proceso se da de manera heroica, y al elaborar este compost se crea una forma de evitar que grandes cantidades de desechos orgánicos producidos por actividades agriculturales o agroindustriales, incluida la extracción de aceites esenciales, pasan a formar parte de los residuos sólidos urbanos. Además, su uso puede restaurar la utilidad del suelo. Para este proceso los microorganismos son muy importantes porque se encargan de la conversión biológica de residuos orgánicos. Con esto hay que seguir unos parámetros de control durante este proceso, entre los que se encuentran la humedad, la temperatura, el pH y la aireación o volteo. Gracias al compostaje obtenemos abono orgánico porque es capaz de reducir la erosión y de mejorar la vida vegetal. Obtención de aceites esenciales. Se obtienen de tres formas. Primero, arrastre por vapor de agua. Segundo, agua más vapor. Y 3, hidrodestilación. Al elegir el método se debe tener en cuenta las características y cantidad del aceite o la planta de la cual se extrae. Primero, destilación por arrastre de vapor de agua. Las plantas aromáticas bajo el efecto del vapor dejan escapar su fragancia, a los que se les denomina aceite esencial. Separa el vapor por la parte superior del alambrique, luego estas esencias serán compuestos no condensables, el cual se caracteriza por su volatilidad, ya que la condensación no logra atraparlos. La separación del agua y el aceite ocurre en el florentino o vaso separador. Después de un tiempo determinado, el aceite por su poca densidad y cantidad flota sobre el agua, para ser liberado por la parte superior del recipiente, florentino, y el agua aromatizada, hidrosol, sale por la parte inferior y así es finalmente como obtendrá el aceite esencial. Segunda forma, destilación con agua y vapor. Consiste en llevar el agua a su punto de ebullición en donde el vapor generado atraviesa el material vegetal arrastrando los metabolitos secundarios volátiles, de tal manera que todos los vapores generados puedan ser condensados. Tercer forma, hidrodestilación. El método consiste en llevar el agua a su estado de ebullición, la cual está en directo contacto con el material vegetal, de tal forma que los vapores generados atraviesen los tejidos de las plantas, arrastrando las sustancias de interés. Los vapores heterogéneos se condensan y el aceite esencial se separa por diferencia de densidad. Estos aceites obtenidos mediante hidrodestilación presentan olores fuertes y colores más oscuros. Otros procesos importantes son liofilización, cromatografía, hidrodestilación aislada por radiación de ondas, destilación y extracción simultánea. Liofilización. Este es un proceso que consiste en congelar un producto y posteriormente se introduce en una cámara de vacío para realizar la separación del agua por sublimación. De esta manera se elimina el agua desde el estado sólido al gaseoso sin pasar por un estado líquido. Para realizar este proceso se necesita un liofilizador. En este se introduce el producto procesado y listo para su secado. En este interfacto se genera un vacío donde las bajas temperaturas descienden de menos de 40 grados, donde ocurre la sublimación. Pasando el producto de sólido a gas, este proceso se realiza primordialmente en la industria alimentaria, para la conservación de algunos alimentos y también en la industria farmacéutica para la conservación de algunos medicamentos. Cromatografía. Es la técnica de análisis química utilizada para la separación de sustancias puras, de mezclas complejas, también es utilizada para analizar los compuestos de las sustancias complejas. El cromatógrafo emplea un medio absorbente que al ser colocado al contacto con una mezcla absorbe sus distintos componentes a velocidades diferentes. De esta forma se separan los componentes de una mezcla. Para realizar este proceso se usa la cromatografía de gases
acoplada a un detector de extractómetro. Hidrodestilación aislada por radiación de ondas. Este proceso se emplea para extraer los compuestos volátiles del material vegetal que utilizan la técnica conocida como hidrodestilación, aislada por un microondas, el cual consiste en aplicar la radiación del microondas como fuente de calor para las muestras. Los aceites producidos son más coloridos que los obtenidos por la técnica tradicional. Destilación y extracción simultánea. Este proceso consiste en retirar de la matriz los analitos del aroma por medio de vapor de agua. Esos analitos son transferidos a la fase orgánica cuando ocurre la condensación simultánea de los líquidos de separación, la fase acuosa de la fase orgánica, y cada una regresa a su recipiente permitiendo un reflujo continuo. En la tercera etapa se realiza un estudio de propiedades biológicas. Este estudio es realizado en el centro de acopio, donde el aceite es analizado para conocer sus propiedades y así poder ser clasificado para la elaboración de ciertos productos de excelente calidad. Estos productos son aquellos que realizamos en la Universidad Industrial de Santander, entre ellos el perfume, el rinse, el champú, el gel y el jabón.